Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, un nuevo episodio de nuestro programa, de nuestro podcast y también a través del canal de YouTube Juntos en la Experiencia. Nos pueden encontrar allí en juntosenlaexperiencia.com y también a través de youtube.com/Juntos en la Experiencia, donde pueden ver este y todos los videos que forman parte de este ciclo. Hoy vamos a Paraguay. Sí, nos vamos rumbo al corazón de nuestra América del Sur. Vamos a conversar con Gladys Patiño. Gladys es licenciada en nutrición humana, especialista en nutrición clínica, funcional y fitoterapia, nutrición estética y genómica nutricional, además de cosmetóloga y esteticista. Es presidenta y fundadora de la Asociación Paraguaya de Nutrición Funcional, docente universitaria y conferencista en diferentes eventos. Y hoy el tema que tenemos sobre el tapete es la fitoterapia, el aprender más acerca de cómo las plantas en diferentes preparaciones son nuestros grandes aliados, tanto para prevenir como para combatir enfermedades y desequilibrios también a nivel físico. Bienvenida Gladys, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Encantada y muy contenta de poder compartir juntos en la experiencia, justamente mi experiencia personal y profesional con la fitoterapia, porque cuando uno lo va viendo los buenos efectos de algo, se apasiona por algo y no solamente lo llevamos en el campo profesional, sino personal también, como es en el caso de las plantas medicinales. Bueno, vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué entendemos por fitoterapia? Sí, justamente la palabra fitoterapia, fito es planta y terapia, fitoterapia, terapia a través de las plantas. Es el uso terapéutico de las plantas medicinales en sus diferentes preparaciones, de los cuales vamos a hablar, ¿verdad? Ya puede ser en la forma de cocción, una infusión, las tisanas en forma fría, que es lo que utilizamos en Sudamérica como el tereré, ¿verdad? En Paraguay la maceración, también en forma de tintura, alcoholatura, extractos, polvos, porque las plantas medicinales pueden estar en su forma natural o se pueden hacer extracciones y convertirlas en polvo, extractos y volverlas también suplementos de esas plantas medicinales. Entonces podemos encontrarla de dos maneras, en su forma natural como planta, y es importante que tengamos en cuenta qué parte de la planta es la que yo necesito utilizar con el fin que yo necesito, con el fin terapéutico, ¿verdad? Ya que las plantas medicinales contienen varios principios activos que pueden estar distribuidos a veces o en la raíz, o en las hojas, o en el tallo, o en las flores, o incluso como en el caso del anís, que es una semilla, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante poder identificar las plantas y también saber qué principio activo yo necesito para combatir la dolencia o la prevención que estoy buscando. Las plantas medicinales, Alejandra, fueron utilizadas desde el inicio de la humanidad. Lo primero que el hombre utilizó para combatir enfermedades fueron las plantas medicinales. Los indígenas eran los más expertos en lo que se refiere a las plantas medicinales, a la naturaleza, a utilizar lo que la naturaleza nos da, observarla, estudiarla y aplicarla a mejorar nuestra salud o combatir dolencias. Con el tiempo esta confianza en las plantas medicinales se perdió cuando surgió la farmacéutica con Galeno. Galeno utilizaba las plantas y lo colocaba en alcohol, donde surgió la alcoholatura, ¿verdad? Luego las tinturas, que era extraer los principios activos de las plantas en un medio acuoso, en este caso ya sea vinagre o alcohol. A partir de ahí surge la farmacia y los seres humanos nos olvidamos que el origen de todo fueron las plantas medicinales. Y hoy muchas personas lo ven con desconfianza o como si fuera que es algo empírico, ¿verdad? O es algo que relacionado incluso a lo empírico, a lo mágico. Sin embargo, cuando hablamos de plantas medicinales, estamos hablando de ciencia. La Organización Mundial de la Salud desde 1980 ya ha reconocido el uso de plantas medicinales dentro de la medicina y muchos sistemas de salud en el mundo ya lo han incluido dentro de su sistema único de salud como prevención primaria y promoción de la salud. Por eso es muy importante que hablemos de este tema, porque es algo que todos utilizamos
A veces lo tomamos incluso, ¿será que me va a hacer bien una infusión de, una tisana de, ¿verdad? Sin embargo, lo incorporamos en nuestro día a día. Al levantarnos tomamos un té verde o un té negro, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero a veces si es natural, ¿será que me va a dar este efecto? ¿Verdad? Ya esta nueva generación ve a las plantas medicinales como algo que quizás no tenga efecto. Sin embargo, sus efectos han sido demostrados a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y es lo que la naturaleza nos ha otorgado esta herramienta para poder conocerla y utilizarla adecuadamente y encontrar así sus beneficios. Claro, es como que lo que ocurría en un comienzo, después se separó y ahora es como que lentamente se está reencontrando, ¿no? Me refiero a nivel de ciencia, Sí. de universidad, que estaba un poco separada de lo que era el conocimiento ancestral, y ahora lentamente como que se está recorriendo un camino a la inversa para ese reencuentro. Lo mismo me ocurre con profesionales de otras áreas, por ejemplo, con temas relacionados más no sé, la medicina china, por ejemplo, que trata, Sí. tiene una visión muy holística del ser y que en algún momento también era mirada con resquemor y sin embargo ahora también la medicina tradicional está acercándose un poquito a ese lugar, ¿no? Me parece súper interesante todo esto que estás comentando. Yo soy fan del tema de los tés, también por tradición familiar, que mi mamá siempre tenía algún tecito para recomendarme, que a su vez su mamá, o sea, mi abuela o mi bisabuela también le recomendaba, y eso forma parte de los tesoros familiares, ¿no? Pero está muy bueno poder incorporar conocimiento. Entonces, yo te propongo que este primer encuentro, porque espero que en el futuro volvamos a conversar ya de temas más puntuales, sea muy educativo para aquellas personas que tal vez no están tan metidos en este tema. Entonces, al comienzo hablabas de las diferentes formas de preparar o de presentar estas plantas. Y Sí. mencionabas varias, ¿no? El tema de las Sí. tisanas, el tema de las tinturas, etcétera. ¿Podríamos ir paso a paso comentando de qué se trata? Sí, justamente, sí, con gusto. Y es muy importante, lo primero que tenemos que saber es reconocer el modo de preparación si queremos hacer una extracción de ese componente bioactivo. ¿Qué es un componente bioactivo? Las plantas tienen fitoquímicos. Estos fitoquímicos, las plantas la producen como un anticuerpo, como defensa al medio externo. Cuanto más agresivo es el medio para la planta, más fitoquímicos produce. Por eso es que las plantas medicinales contienen muchos fitoquímicos, ya que la mayoría son ecológicos, no se producen a gran escala. Entonces uno compra la manzanilla, que es la camomila, ¿verdad? Eh, ya en flores, entonces lo tenemos de manera natural. Saber qué tipo de planta es la que voy a utilizar nos va a ayudar a saber qué modo de preparación voy a emplear. Tenemos la decocción. La decocción es la preparación de la planta medicinal en contacto con el agua. Es decir, coloco agua hirviendo o en ebullición con la planta. ¿Qué tipo de plantas? Los rizomas, por ejemplo, el jengibre. El jengibre es un rizoma, es una parte dura. Rizomas, raíces o las semillas como el anís requieren de un contacto de mayor tiempo y mayor temperatura del agua para realizar una extracción apropiada del principio bioactivo o el fitoquímico del cual estaba hablando. Si no hay una extracción adecuada, yo no estoy aprovechando ese componente bioactivo. Entonces, las decocciones, cuando yo coloco una cantidad, en este caso el jengibre, se utiliza como 3 centímetros, 10 a 15 gramos para 250 a 300 ml. Es muy importante tener en cuenta la dosis. Muchas veces pensamos, bueno, esto es natural y lo coloco a ojo o la cantidad que yo quiera. Sin embargo, eso puede hacer que la tisana, la infusión o la decocción sea muy concentrada y tenga más taninos que componentes bioactivos, que otros componentes bioactivos beneficiosos. Entonces, cuando hablamos de partes duras, raíces, rizoma y semillas, necesito hacerlo por decocción. Es decir, debe tener contacto el agua con el componente de la planta a la vez. Entonces, coloco eso, hiervo y
dejo reposar por 1 a 2 minutos. Eso se llama decocción. Cuando hablamos de infusión, es la preparación extractiva del principio activo, pero no se realiza en contacto con el agua. Aquí, por ejemplo, tengo la manzanilla. La manzanilla es una flor, la camomila, Matricaria camomila es el nombre científico. Entonces, como es una parte blanda, flores, tallos y hojas se realizan por el método de infusión. Entonces, primero caliento el agua, cuando el agua llega a ebullición, apago el agua y ahí coloco la manzanilla o el saquito de té, ¿verdad? Lo tapo y lo dejo concentrar. Pero no hay un contacto de agua con planta desde el inicio, diferente a la decocción como con las partes duras. Entonces, para partes blandas de la planta, realizo una infusión. Para las partes duras, realizo una decocción. Eso es muy importante. Cuando tenemos, en el caso del anís también es una semilla, lo realizo por decocción. La maceración es la preparación donde realizo la extracción del principio activo en agua fría. Entonces, por ejemplo, quiero realizar una maceración, necesito romper la estructura de la planta, estrujar la hoja, machacar. Los indígenas utilizaban el mortero, en Paraguay lo utilizamos bastante porque lo usamos para el tereré. Entonces, colocamos en el mortero las plantas que le llamamos refrescantes o plantas digestivas, y entonces esas hojas son machacadas, estrujadas y lo colocamos en el agua fría. Eso se llama maceración, cuando es contacto de la planta con agua fría, pero previamente necesita romper la estructura vegetal para liberar ese fitoquímico. Luego tenemos la alcoholatura. La alcoholatura es la extracción en alcohol. Se realizan 50% de alcohol con 50% de la planta. Ya en una tintura tenemos menor cantidad de alcohol y mayor cantidad de planta. Entonces, eso por lo general ya no lo realizamos en casa, sino generalmente son farmacias de manipulación lo que realizan esos extractos. ¿Cuál es la diferencia justamente de alcoholatura, tintura y estas preparaciones? Que cuando el principio activo está en contacto con el alcohol o con el vinagre, como lo hacía Galeno, hay una mayor biodisponibilidad de ese componente bioactivo. ¿Qué significa? Que yo lo aprovecho mejor. Eso ocurre con unos componentes que se llaman polifenoles, que es en el caso del vino, por ejemplo, el resveratrol en el vino es altamente biodisponible porque esa sustancia se absorbe mejor con alcohol. Bueno, entonces, de ahí que las preparaciones en la antigüedad se empezaron a realizar con extracción alcohólica de ciertos componentes para lograr una mayor concentración. Por eso tenemos estas principales formas de preparación: decocción, infusión, maceración. Cuando nosotros en Paraguay por lo general decimos té, le decimos a todas las infusiones. Sin embargo, es muy importante aclarar que el té, la palabra té corresponde solo al género Camellia sinensis, o sea, té blanco, té verde, té rojo, té negro. El resto es tisana o infusión de. ¿Verdad? Es algo que comúnmente lo decimos en el día a día, pero es algo incorrecto. ¿Verdad? La palabra té es algo que se utiliza con la Camellia sinensis, que es una especie, ¿verdad? Que tiene tiene varias formas de fermentación o oxidación, de ahí que deriva el nombre té blanco. El té blanco es la misma planta, la Camellia sinensis, pero son los brotes jóvenes. No pasó por un proceso ni de oxidación ni de fermentación, lo que hace que la cantidad de antioxidantes sea mayor y el contenido de cafeína sea menor. Es ideal para aquellas personas que son hipertensas o sensibles a la cafeína, pero quieren esa función antioxidante de la Camellia sinensis, por lo el té blanco es una opción. El té verde ya es la planta adulta, la planta madura, que no ha pasado por un proceso de oxidación o fermentación. Contiene grandes cantidades de catequinas, entre ellas la epigalocatequina, que son antioxidantes que tienen un potencial mayor que la vitamina C y E juntas. Investigaciones muestran que el té verde
posee 4 veces más capacidad antioxidante que la vitamina E y C juntas. O sea, tenemos en esa planta una gran capacidad antioxidante, es decir, combatir los radicales libres que son los responsables de varias enfermedades crónicas. Por eso es que es muy utilizada, como mencionaste, en la medicina oriental, los test, ¿verdad? Dentro de lo que es el cuidado de la salud. Es de la cultura milenaria, ya la ha tenido en cuenta en el día a día como un hábito, ¿verdad? Si bien en Sudamérica no tenemos mucho el hábito de consumir té con una función específica, a veces depende más de nuestro estado de ánimo que de cualquier otra cosa, ¿verdad? Ya se ha tenido en cuenta desde la antigüedad. El té rojo ha pasado por un proceso parcial de oxidación, por lo tanto ya no contiene grandes cantidades de catequinas, como en el caso del té verde, pero sí también otros antioxidantes propios del té. Su cantidad de cafeína es similar a la del té verde, por eso utilizamos mucho como termogénico para el descenso de peso, tanto el té verde como el té rojo. Tienen una gran capacidad antioxidante, energizante y como coadyuvante en el descenso de peso. Ya el té negro ya fue totalmente oxidado y fermentado, por lo que ya no contiene catequinas, sí cafeína y unos componentes que se llaman flavinas, pero igualmente esas flavinas actúan como antioxidante. Entonces, una misma planta, dependiendo de su estado de oxidación, nos otorga diferentes beneficios y una forma una concentración diferente, tanto en componentes bioactivos como también la cafeína, ¿verdad? Que es un alcaloide que se encuentra en las plantas medicinales. Cuando hablamos de plantas medicinales, identificamos varios componentes que te voy a ir contando. Bien, tengo una pregunta porque yo soy muy curiosa y me gusta aprender. Sí. Entonces estoy aprovechando esta clase que estás dando hoy aquí. Estabas hablando de las diferencias de estos tés, ¿no? Del blanco, sí, verde, rojo y negro. Y hablabas del proceso de oxidación. A ver si entiendo bien. Desde el momento de la cosecha, ¿es el tiempo que transcurre hace que haya una mayor oxidación? ¿O hay algún otro proceso? Es un proceso de industrialización al que se someten estos tés, ¿verdad? Cuando se cosecha el té joven, es el té blanco. Cuando ya está madura la planta, es el té verde. Pero a partir de ahí son procesos de industrialización al cual se someten tanto el té verde para que sea un té rojo o un té negro, ¿verdad? Ya no es un proceso natural, no es un proceso de la naturaleza. Perfecto. Sabés que estuve hace unos años en Japón y me sorprendió cómo en base al té verde, que forma parte, hay hasta un ritual, el ritual del té, y forma parte de la cultura japonesa, hay una serie de propuestas gastronómicas que son exquisitas, que jamás en mi vida pensé probar, está así metido, pero completamente en el día a día, no solamente como bebida, sino también como componente a la hora de cocinar, desde recetas dulces o saladas. Sí, exactamente, se va incorporando. En Brasil utilizábamos mucho lo que se llaman los sushá, la mezcla de jugos fitoquímicos de los jugos naturales con infusiones. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, un sushá ansiolítico, por ejemplo, por darte un ejemplo, utilizamos la pulpa del murucuyá, que tiene la maracuyina, que tiene un efecto ansiolítico, ayuda a combatir el insomnio. Lo podemos combinar con la infusión de tilo, por ejemplo, o la manzanilla, la camomila, que también es relajante, que también ayuda a combatir el insomnio. Entonces, esta mezcla se puede realizar infusiones con ciertos componentes, ya sea otros vegetales como las frutas o alguna verdura, y mezclar estos fitoquímicos para obtener mayores beneficios. No solamente tomarlo así en forma de infusión, sino se puede potenciar estos efectos buscando el mismo fitoquímico o el mismo beneficio en un vegetal. La lechuga también, por ejemplo, la lechuga tiene un componente que se llama lactucina, que también es ansiolítica. Como no tiene un sabor, digamos, ni ácido ni dulce, la lechuga se puede combinar con el murucuyá y la infusión de tilo, la melisa o la manzanilla o la menta piperita, y así conseguir una bebida hecha con
tés, ¿verdad? O plantas medicinales, frutas, que ayudan a combatir la ansiedad e el insomnio, que es característica, creo que de nuestra época, estar a veces muy ansiosos, nos cuesta conciliar el sueño, la irritabilidad, ¿verdad? Y la naturaleza, si la conocemos, podemos extraer esos componentes que nos hacen falta y obtener esos beneficios. Sí, ¿cuántas veces he escuchado tomar un tecito de, bueno, con lo que decías hoy en cuanto a la denominación del té, ¿no? Un tecito de lechuga antes de dormir, es basado en eso que estabas comentando. Hablabas recién de mezclar. ¿Qué pasa con el tema de las mezclas? ¿Cualquier planta se puede mezclar con otra? En cuanto a cantidades, hay, por ejemplo, tés comerciales de, no sé, 7, 8 hierbas. ¿Esos son efectivos? Lo ideal es no mezclar más de 4 hierbas, por lo que las investigaciones muestran. ¿Por qué? Porque hay una competencia en la absorción de los nutrientes o componentes bioactivos. Entonces, cuando queremos consumirlo con un objetivo específico, es importante buscar aquellas plantas que tengan actividad sinérgica. Lo que mencionaba, por ejemplo, yo necesito, hoy estoy ansiosa, necesito estar más relajada, entonces puedo hacer una mezcla de tilo, valeriana, menta y manzanilla, hasta 4 hierbas, pero con la misma función. Ahora, por ejemplo, un té rojo que tiene mucha cafeína, que tiene una acción excitante, energizante, no sería correcto combinarlo con un tilo, por ejemplo, en el sentido de que esto tiene una función ansiolítica y está energizante. No puedo obtener las dos, no le puedo dar dos cosas a mi cuerpo de activar por un lado e inhibir por el otro. Entonces necesito mezclar plantas medicinales que tengan la misma función o lo que decimos una actividad sinérgica de sus componentes. Y no agregar las tantas, 8, 9, 10, 11, a veces pensamos que más es mejor. Sin embargo, para obtener beneficios debemos fijarnos en la funcionalidad. ¿Qué yo quiero con esto? ¿Qué quiero mejorar o qué beneficio quiero obtener? Y buscar aquellas plantas que tengan esa mayor potencialidad, como en el caso de ya plantas ansiolíticas, energizantes, termogénicas, aquellas plantas, por ejemplo, que nos ayudan a reducir los niveles de colesterol, triglicéridos, la presión arterial, ¿verdad? O sea, existen plantas medicinales para todo. Las plantas que nos ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, por ejemplo, tienen un componente importante que se llaman lactonas. Son las que le confieren ese sabor amargo. El ajenjo, la carqueja, el boldo, son plantas que se encuentran dentro de este grupo y son amargas. ¿Para qué nos sirven las plantas amargas? Por lo general lo hacemos, como mencionaste, tradicionalmente nos dice la abuela, la mamá, cuando alguna comida grasosa nos cae pesada o no la podemos digerir, optamos por infusiones o los tés amargos. ¿Qué hacen estos componentes amargos? Son coleréticos y colagogos, es decir, estimula la producción y liberación de bilis. Por lo tanto, con eso podemos emulsificar las grasas y digerir mejor las grasas. Muchas veces tenemos una cena copiosa, o aquí en Paraguay es común los domingos comer un churrasco, un asado, carne, ¿verdad? Y combinarlo, se lo combina de manera inadecuada porque se lo combina con otras grasas. Por lo tanto, a veces uno siente esa pesadez o acidez postprandial después de comer y realizamos una infusión de carqueja y pasó el malestar, ¿verdad? Entonces esos componentes amargos, las lactonas específicamente, tienen esta función de ser coleréticas, colagogas y nos ayudan a digerir mejor todos aquellos alimentos grasos. Y también al estimular la liberación de bilis, la bilis contiene colesterol, nos ayuda a eliminar el colesterol endógeno, aquel colesterol que nuestro cuerpo está produciendo, no solamente el colesterol externo, que lo consumimos con los alimentos, sino también aquel que nuestro propio cuerpo produce, ya sea en una hipercolesterolemia familiar o aquel colesterol resistente que uno hace un plan, una dieta adecuada y decimos, bueno, pero mi colesterol no baja. Las plantas medicinales nos ayudan a poder eliminar ese colesterol endógeno rebelde,
porque estimula la liberación de bilis y lo eliminamos a través de ese proceso. Entonces, lo que a veces no hacen los fármacos, lo hace la planta medicinal, sin el efecto adverso de las estatinas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de plantas amargas, entonces tenemos que tener en cuenta que está relacionado a la función hepática y a la función de la bilis, y nos ayudan a digerir comidas grasosas o copiosas. Es realmente un mundo maravilloso. Yo no sé cómo ha sido tu proceso en cuanto al estudio de esto, pero tus fuentes de conocimiento han sido siempre a través de la universidad, de lo establecido, o has tenido también contacto con esa sabiduría maravillosa ancestral que está tal vez en alguna publicación o tal vez con alguna persona de esas? Me imagino esos viejitos cariñosamente dicho, ¿no? Que son maestros en determinadas regiones y que tienen tanto conocimiento para compartir. ¿Cómo ha sido tu camino personal en En esto? mi caso, la sabiduría popular, mi abuela, me llamaba mucho la atención cómo estudié nutrición funcional, me empecé a estudiar mucho los fitoquímicos, la función específica de los vegetales en relación al proceso salud-enfermedad. Pero yo soy celíaca y siempre he tenido muchos problemas de estómago e intestino, y me llamaba mucho la atención cómo aquello que el medicamento no podía lograr, lo lograba una infusión de menta, de manzanilla, burrito, ¿verdad? Hasta ahora lo utilizo y utilizo a mis pacientes para lo que es la disbiosis intestinal, para la parasitosis, para los niños y las personas que se encuentran viviendo en el interior del país, que a veces no tienen acceso a los fármacos. Sin embargo, a su alrededor tiene toda esta riqueza de plantas medicinales que lo puede utilizar. Entonces, como empecé también a trabajar en el área de salud pública, me daba cuenta que las personas no tenían acceso a fármacos, y aquellas que tenían acceso a fármacos me mencionaban, no, yo no quiero utilizar medicamentos porque yo creo que esto me va a hacer peor, o eran reacias a utilizar fármacos debido a la cultura o a la tradición, a la sabiduría popular. Sin embargo, me di cuenta que lo utilizaban de manera incorrecta, y al utilizarlo de manera incorrecta no obtenemos los resultados esperados, ya sea por la forma de preparación, la cantidad de planta en que se utilice, ya sea con el agua, ¿verdad? O también el tiempo. Es muy importante que cuando lo utilizamos con fin terapéutico es una dosis por un tiempo, ya que esto que mencioné, imagínate estar estimulando la bilis o la vesícula biliar todos los días, tomando una infusión ya sea de carqueja, de boldo, constantemente. Las plantas medicinales, aunque son naturales, no son inocuas. También pueden tener efectos adversos y poseer toxicidad hepática. Cuando no son de una fuente confiable, a veces pues, se pueden extraer plantas aquí es común en zonas rurales que la propia familia cultive sus plantas medicinales. Sin embargo, si no se tienen en cuenta las condiciones higiénico-sanitarias de esas plantas medicinales, puede tener gran cantidad de parásitos. Entonces, de ahí que cuando hablamos de plantas medicinales tenemos que tener en cuenta ese proceso desde adquirir esa planta, conocerla, para qué la quiero aplicar, emplear el modo de preparación correcto y el tiempo de utilización correcto también. He tenido experiencia, por ejemplo, Alejandra, con el uso de ciertas plantas medicinales en personas con cáncer y durante la quimioterapia. Esto es muy importante mencionar porque en muchos lugares, según la Organización Mundial de la Salud, 80% de la población mundial utiliza plantas medicinales. Es bastante, casi todas, ¿verdad? En el día a día. Cuando la persona está realizándose una quimioterapia, es importante que no utilice plantas medicinales. Y muchas veces, por indicación, ¿verdad? Mira, esta planta tiene este efecto, sí tienen efectos antitumorales, hay plantas que tienen efecto anticancerígeno, pero también hay plantas, el té verde, por ejemplo, contiene sustancias que ayudan a detoxificar el hígado. El té verde es un desintoxicante. ¿Qué es un desintoxicante?
es una sustancia bioactiva que ayuda a optimizar el proceso de eliminación de sustancias del hígado, en este caso sustancias tóxicas. Una sustancia, para poder ser eliminada, cuando nosotros consumimos conservantes, colorantes y todos los productos industrializados, son sustancias liposolubles, es decir, se acumulan en nuestro organismo, no son hidrosolubles, no se eliminan con tomar agua. Entonces, ¿dónde se acumulan? ¿En el tejido adiposo o en el hígado? Las plantas medicinales ayudan a eliminar estas sustancias tóxicas de nuestro hígado a través de los componentes bioactivos que actúan en cada fase de la detoxificación hepática. Pero ¿qué sucede cuando el paciente o la persona se está realizando un tratamiento de quimioterapia? Yo necesito que este quimioterápico haga ese proceso sin ser eliminado rápidamente. Ciertos componentes bioactivos de plantas medicinales aceleran el proceso de eliminación, por lo tanto puede perjudicar el proceso o el tratamiento de quimioterapia. He visto que muchas personas con el afán de ir mejorando mucho más rápido incorporan mayor cantidad de plantas medicinales durante la quimioterapia. Sin embargo, estas plantas medicinales están haciendo el efecto adverso o el efecto contrario a lo que se está queriendo obtener con esos medicamentos. Por eso es muy importante saber, conocer esto, porque a veces en vez de hacerme bien, me puede perjudicar una planta que es natural y con muchos beneficios. Sin embargo, el té verde tiene una propiedad antioxidante importantísima para combatir el cáncer, pero no durante el proceso de quimioterapia. Es decir, que durante la aplicación de la quimioterapia no se utiliza y cuando finaliza ese periodo de quimio hay que esperar un tiempo. Sí, por lo general es así, 3 días, ni 3 días antes, durante y 3 días después. Es importante no consumir plantas medicinales que tengan efecto detoxificante, entre ellas el té verde. El jengibre, por ejemplo, sí, el jengibre tiene un efecto antiemético y en los efectos adversos de la quimioterapia, dentro de los efectos adversos se encuentra, por ejemplo, las náuseas y el vómito. En este caso, el jengibre ayuda a prevenir o a combatir esas náuseas y vómito y le va a ser beneficioso al paciente. Pero plantas medicinales que son muy detoxificantes, como en el caso del té verde, al contrario, va a acelerar el proceso de detoxificación hepática y el quimioterápico va a hacer menos efecto, ¿verdad? Entonces de ahí que no todas las plantas por eso son iguales. Bien, me voy a quedar con un montón de preguntas para otro encuentro, así que ya te voy a comprometer para que nos encontremos en otro momento. Poder compartir con todo lo que sea lo natural y lo que pueda apoyar y compartir la experiencia, como te mencionaba. Mi cariño y mi pasión por la fitoterapia empezó por el efecto que yo vi en mí misma. Luego uno dice, pero ¿será que realmente esto es así? Y ahí uno investiga y se basa en lo que es la ciencia y más la experiencia con la ciencia hace que uno le tenga una mayor pasión a lo que es las plantas medicinales y en sí la fitoterapia. Antes de finalizar, antes de despedirte, quería pedirte algún consejo porque estamos ya, cuando estamos grabando esta nota y cuando se va a emitir, estamos ahí en el umbral del comienzo del invierno. Un invierno muy particular en este año 2020 cuando estamos haciendo esta entrevista porque estamos con todo el tema del coronavirus y bueno, y un montón hasta de miedo, de temores, etcétera. Pero con el frío, habitualmente, más allá del coronavirus, siempre llegan infecciones a nivel respiratorio, etcétera, que tal vez con la ayuda de las plantas podamos prevenir. Entonces, ¿cuáles serían los indispensables a nivel de fitoterapia en esta preparación para el invierno en el hemisferio sur? Sí, la equinacia es una planta medicinal que tiene un efecto a nivel respiratorio, ¿verdad? Específicamente las infecciones respiratorias. La equinacia tiene un componente que se llama borneol, que es importantísimo para combatir infecciones bacterianas, virales, sobre todo y específicamente en el tracto respiratorio, así como las alergias y rinitis alérgica. Entonces la equinacia es una que no debe faltar dentro de nuestro protocolo fitoterápico. El jengibre es importantísimo dentro de lo que son la prevención de infecciones respiratorias y el tratamiento de infecciones respiratorias. Muchos realizan caramelos de jengibre para los dolores de garganta, podemos encontrarlo también en esa forma, o hacer una decocción, una tisana de jengibre
agregarle limón, que contiene limonoides, miel de abeja, que contiene también componentes funcionales. Entonces, jengibre, limón, miel, equinacia, son componentes que nos van a ayudar muchísimo a combatir las infecciones respiratorias. También la menta y el anís, aunque los conozcamos más en el mundo de digestivo, como test digestivos, la menta y el anís tienen aceites esenciales que tienen una acción antiviral. Entonces es importantísimo también consumirlo para prevenir infecciones respiratorias. Principalmente esas, la que más utilizo son el jengibre y la quinasia, que tienen función específicamente respiratoria, y todas aquellas que tengan aceites esenciales, la menta piperita, el anís estrellado. Mencionabas, estos que mencionabas tengo en mi despensa y soy muy fan. Con respecto a la quinasia, 2 preguntas. Primera, sí. el proceso, el tiempo en el cual se administra la quinasia, ¿conviene hacer como un tratamiento preventivo, por ejemplo, durante tanto tiempo y detenerse, o se puede tomar a diario? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hablabas de la miel. A mí me encanta, por ejemplo, el té de quinasia, endulzarlo con miel. Me dijeron que tratara de no aplicar la miel cuando el té está muy caliente. Así que esas son las 2 preguntas. La quinasia es importante tenerla en cuenta como preventivo ya. Tratar de utilizarla ya desde cuando empieza el otoño hasta que finalice el invierno, por lo menos 6 meses. Con eso te garantizo que los resfríos no aparecen, la gripe, las enfermedades, todo lo que son infecciones respiratorias, y lo he visto en pacientes que son alérgicos, ¿verdad? El consumo de la quinasia ha ayudado muchísimo como preventivo. En este caso, si ya soy una persona que tiene predisposición a infecciones respiratorias, lo debo consumir ya desde el 21 de marzo al 21 de septiembre. Entonces no tiene un efecto adverso en cuanto a su consumo. Y en relación a tu segunda pregunta, eso es muy importante tener en cuenta, que el calor puede producir la alteración de ciertas sustancias de la miel. Hay muchas personas que son expertas en tés y en infusiones que mencionan que el té no hay que endulzarlo con nada. Mucha gente le agrega edulcorante. Los edulcorantes son químicos, ¿verdad? A no ser que sea la stevia, el KGE, la stevia, y que la miel puede también alterarse con el calor intenso. Sin embargo, cuando hablamos de infusión, no estamos realizando no llegamos al hervor como la decocción, como es la extracción de las plantas más duras, ¿verdad? Entonces podemos colocar al finalizar ya cuando vamos a tomar el té, no cuando estamos haciendo la concentración de componentes bioactivos, que por lo general dejamos reposar. Ahí no agregar nada, pero ya cuando lo vas a tomar, puedes agregarle un poco de miel y un poco de miel de abeja y limón, por ejemplo, para potenciar esos efectos a nivel de lo que es prevención de enfermedades respiratorias. Excelente, sos tan didáctica, sos tan clara a la hora de explicar, Gladys, que te quiero agradecer profundamente este primer encuentro y bueno, tu tiempo, tu conocimiento, y me imagino que habrá muchos tomando nota para poder aplicar estos conocimientos que la sabia naturaleza nos ha brindado y que por un tiempo hicimos así como que no les dimos demasiada importancia y están ahí a la orden del día, al alcance de prácticamente todos y sin tener que pagar demasiado dinero, ¿no? La naturaleza nos ha brindado esta maravilla de este botiquín preventivo y curativo que lo tenemos muy cerquita. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias por la oportunidad y espero que sea de utilidad y que podamos promover el uso a través de lo que, como mencionaste, tenemos un botiquín que la naturaleza nos provee, tenemos que hacer uso de ellas, que vamos a ver los resultados y los beneficios. Muchísimas gracias. Desde Paraguay, Gladys Patiño compartiendo su conocimiento con todos. Espero que les haya sido muy, pero muy útil. Nos vamos a reencontrar en próximos episodios. Y ya Gladys aceptó poder conversar en el futuro. Así que les digo a aquellos que están viendo este episodio especialmente acerca de fitoterapia, que si tienen preguntas, las envíen a través del correo ale@juntosenlaexperiencia.com. Reitero, lo pueden ver acá abajo también. ale@juntosenlaexperiencia.com, para de esa forma, nuestro próximo encuentro, sí, poner sobre la mesa las preguntas que todos vayan teniendo. Muchas gracias por acompañarnos, será hasta el próximo episodio de Juntos en la Experiencia.